colegas. Todos han sido muy amables, los estudiantes, de manera que no puedo sino comenzar dando muy sinceras gracias. No tengo una ponencia muy larga. Mi único problema es que le puse algunas notas, yo fui muy chico y no le examiné la doctrina de Heidegger tocante a la muerte, tal como es presentada en Ser y Tiempo. Segundo, se echa una somera mirada a la comprensión actual de la muerte, de tal forma que se propone en un tercer paso y a modo de conclusión una evaluación del pensamiento de Heidegger de cara a dichas comprensiones actuales. Entonces, punto 1. El abordaje de la muerte en el marco de la analítica de la existencia. A su vez, esto se divide en dos partes. Primero, exposición. Respecto de la temática ontológica de la muerte en Ser y Tiempo, ¿se escucha, no? Sí. Debe consignarse que los análisis que conducen a su determinación se realizan específicamente en los parágrafos 50, 51 y 52. El resultado, consistente en lo que Heidegger denomina un concepto existencial pleno de la muerte, Vollen, existencial un producto de estudios, corresponde a la tesis según la cual la muerte es la posibilidad propia, irrespectiva, insuperable, cierta y como tal indeterminada del individuo humano. Yo quisiera consignar que me complica un tanto el uso de la palabra Dasein en español. Me complica un tanto, entiendo que no se puede modificar. Mi profesor, el traductor Rivera, él optó por no traducir la palabra, pero una persona de lengua alemana entiende el sentido usual de la palabra y por lo tanto entiende el uso que Heidegger le da. En cambio, a nosotros nos puede pasar que no tengamos la comprensión global y podamos entender que Dasein significa alguna cosa. Y por lo tanto, para evitar ese tipo de ambigüedad, he optado, cuando se puede, no siempre se puede, he optado por traducir o por decir individuo humano, porque creo que a eso se refiere. Dasein es el individuo humano. Y es el caso. No se lo puedo hacer siempre, a veces está citado y cito las traducciones disponibles, pero en la medida de lo posible para evitar esta cierta jerigonza o cierto lenguaje de los círculos heideggerianos, he optado por usar la noción del individuo humano. Entonces, ahora bien, el capítulo sobre la muerte en el tiempo comienza en el parágrafo 46 y concluye en el 53. Este último se aboca a la pregunta por el modo propio, auténtico de comprender la muerte. Ahora bien, interesa en esta ponencia, ante todo, la pregunta por la función que desempeñan los parágrafos precedentes al 50, pues, al parecer, se trata de intentos de determinación de la muerte que terminan en fracasos. ¿Acaso no son textos, a fin de cuentas, prescindibles a la hora de precisar la doctrina sobre la muerte en ese tiempo? Entonces, yo lo que quisiera señalar es que el capítulo sobre la muerte, del 46 al 53, tiene algo así como 3 partes. Desde el 46 al 49 son unas consideraciones previas. La doctrina fundamental está entre el 50 y el 52, y el modo propio auténtico está en el 53. Entonces tiene 3. Y a mí me interesa sobre todo la función que cumple esta primera parte aparentemente aporética o fracaso. Eso es lo que yo quisiera analizar en lo que sigue, teniendo en cuenta igual el contexto más global. Veamos de modo sucinto lo que es examinado allí por el autor alemán. En el parágrafo 46, Heidegger se pregunta si es posible que el Dasein, el ente que en cada caso somos nosotros mismos, pueda hacerse accesible en su estar entero. El autor da como respuesta a dicha pregunta una serie de argumentos negativos, a los que responde con una suerte de contraargumento. Señala, en efecto, que hay importantes razones que parecen abogar
por la imposibilidad de acceder al estar entero del individuo humano. Argumenta en dos pasos. Primero, sostiene que si la totalidad del todo estructural del Dasein, que es el cuidado, Sorge, tiene el momento primario del anticiparse, del Sich-Vorweg, entonces en el Dasein siempre habrá algo que aún le falta. Y ahí lo que el autor llama una permanente inconclusión. Y segundo, la eliminación de tal inconclusión equivale, dice Heidegger, a la aniquilación del ser del individuo humano. Entonces, son las objeciones que se plantean a esta tarea. Por su parte, el propio Heidegger objeta, pues este contraargumento, objeta que es verdad que el anticiparse así no puede ser suprimido, pero afirma que la conclusión a que llega la argumentación recién expuesta no es concluyente respecto del individuo humano, pues inadvertidamente se ha concebido a este ente como algo que está ahí, als ein Vorhandenes. En primera traduce vorhanden por estar ahí. Discutible, pero tomé esa traducción. Entonces, inadvertidamente se ha concebido a este ente como algo que está ahí, que tiene por delante un no está todavía ahí, ein noch nicht vorhandenes. En buenas cuentas, las objeciones iniciales, que son una suerte de sed contra, en el lenguaje del escolástico, no impiden el planteamiento de la pregunta por la totalidad o integridad Gänze del individuo humano. En el parágrafo 47, el autor se enfrenta al problema que la experiencia del paso a no existir más le está vedada a la persona que fallece. Una eventual salida a esta aporía se encuentra en lo que el autor llama el fácil recurso al tema sucedáneo, Ersatzthema, de tener una experiencia objetiva, de la muerte objetiva, la pone entre comillas, en la muerte de los otros. En tal sentido, el autor hace mención a tres interpretaciones que, según él, llevan el fenómeno respecto de la muerte del otro. Primero, en el morir de los otros se puede experimentar la conversión de un ente desde el modo de ser del Dasein al modo de ser del estar ahí, Vorhandenes. Pero el mismo Heidegger reconoce que esta consideración es errónea, porque dicho ente no se convierte al morir en mera cosa corpórea. Segundo, se puede estimar también que en el cadáver comparece un no viviente que ha perdido la vida. Por eso, ese ente constituiría un objeto de la anatomía patológica. Pero el autor tiene que admitir que tal caracterización de lo aún remanente tras el fallecimiento no agota el dato fenoménico en lo que respecta al individuo humano. Tercero, hay una interpretación que estima Heidegger que es más importante. Se trata de una consideración sobre los deudos. Estos pueden estar con el muerto en el modo de la solicitud reverenciante, y eran de Fürsorge, honras fúnebres, exequias, culto a las tumbas, etc. Aquí ocurre un coestar con el muerto, aunque este último, el muerto, no está con aquellos. Pues bien, este enfoque también yerra el fenómeno, en el sentido que el coestar con el muerto no experimenta, según señala Heidegger, el verdadero haber llegado a fin del difunto. Así pues, la conclusión a que el autor alemán llega en lo que concierne esta triple instancia de salida de la aporía sobre la experiencia de la muerte es que el expediente de tomar la muerte de los demás como tema para el análisis ontológico del fin y totalidad del Dasein no permite acceder a tal fenómeno. A esa conclusión llega esta argumentación. Y cito, clásico texto: no experimentamos en sentido propio el morir de los otros, sino que a lo sumo solamente asistimos a él, dice Heidegger.
La argumentación, en el parágrafo 47, continúa con el análisis de lo que el autor considera el supuesto erróneo que permite tomar como tema sucedáneo de la experiencia de la muerte en primera persona a la muerte de los otros. ¿Cuál es este supuesto? La reemplazabilidad. Y en este marco se plantea la tesis que, a cabalidad, la muerte solo es comprensible a partir de su bosquejo formal, a partir de la estructura del individuo humano, como se verá más adelante en esta ponencia. Cito: el morir debe asumirlo cada Dasein por sí mismo. Se trata, dice Heidegger, de una peculiar posibilidad de ser que se caracteriza ontológicamente por medio del ser cada vez mío y la existencia. En suma, tampoco se llega a la meta de determinar en qué consiste la experiencia de la muerte por la vía de la muerte de los otros. Entonces yo diría, para las personas que van llegando, que no se preocupen porque hasta el momento han sido solo fracasos. Todos se han muerto. Por su parte, el parágrafo 48 reflexiona sobre las nociones de no todavía, fin y resto pendiente, noch nicht, Ende, Ausschluss. Este parágrafo se propone determinar en qué consiste la totalidad del individuo humano. Para ello, realiza dos pasos metódicos, cuyo resultado al final del parágrafo mostrará que tampoco conducen a la meta buscada. En efecto, se examina primero el no todavía y el resto pendiente, que es peculiar al individuo humano. Y segundo, se caracteriza el terminar, ende, del Dasein. Respecto del primero de estos pasos, la determinación del resto pendiente, o sea, de lo que le falta a la persona hasta morir, el texto se aboca al examen de lo que le falta al Dasein fáctico para alcanzar su totalidad. ¿Se trata efectivamente de un resto pendiente, de algo que le falte a uno? Está pensando Heidegger que cuando uno se va a morir algo le falta, eso es cierto. Le falta a uno, cada vez le falta menos, hasta que llega el momento final. La respuesta, ¿se trata efectivamente de un resto pendiente? La respuesta es negativa, pues no todavía no equivale a no estar juntos. Más bien sucede que el Dasein, el individuo humano, al existir, incluye en todo momento su noch nicht. Así, el autor pregunta si no hay algún ente que no tenga el modo de ser del individuo humano y al que le pertenezca su no todavía. Se plantean los casos de la luna y del fruto maduro, en que ninguno de los dos sirven de modelo para esclarecer el fin específico del ser humano. En lo tocante al fruto maduro, ejemplo de un ente que tiene el modo de ser del devenir, el resultado del análisis destaca lo siguiente: la madurez como fin y la muerte como fin no coinciden en lo que atañe a su estructura ontológica. Por una parte, la madurez como fin ha de entenderse como consumación, folento, pero la muerte como fin no se identifica con un alcanzar la madurez, pues el Dasein inacabado también termina. Entonces, si lo que se busca es determinar el fin del individuo humano, hay que preguntar por el sentido en que debe concebirse la muerte como terminar o fin del Dasein, porque es evidente que hay, como Heidegger, distintos sentidos ontológicos del terminar en cuanto a acabarse de algo. La lluvia se acaba, el camino se acaba, el cuadro se acaba. Así pues, la tesis de Heidegger es la siguiente, cito: mediante ninguno de estos modos de terminar se puede caracterizar adecuadamente la muerte como fin del Dasein. Esta es la cita. O sea que, por medio del examen de lo que le falta al individuo humano para alcanzar su totalidad,
no se llega a una determinación ontológica de la muerte. Insisto, para los que recién llegaron, todavía seguimos en meros fracasos. Así pues, gracias a este rodeo especulativo, así lo llamo yo, el autor llega a una conquista filosófica del capítulo en su globalidad, a saber, que la muerte es una manera de ser del individuo humano. Específicamente, cito, una manera de ser de la que el Dasein se hace cargo tan pronto como él es. Se desecha, como vimos, un examen de la muerte por la vía del estudio del haber llegado a fin, del to end desire. De manera tal que el abordaje de la muerte ha de realizarse poniendo la mira más bien en el estar vuelto hacia el fin, sein zum Ende, de parte de este ente que somos en cada caso nosotros. Entonces ya estamos viendo una cierta luz, no es solo un fracaso. Debe tenerse presente que la tarea del parágrafo 48, cuya síntesis se acaba de exponer, consiste en aclarar qué es la totalidad del individuo humano. Pero ahora resulta claro que solo el esclarecimiento del estar vuelto hacia el fin por parte del Dasein da la base suficiente para afirmar en qué sentido se puede hablar de totalidad o integridad del Dasein. Entonces, si se quiere comprender el sentido de la expresión totalidad del individuo humano, no hay otro camino que esclarecer el estar vuelto hacia el fin. El autor es consciente que las consideraciones hechas a partir de las nociones arriba mencionadas, y todavía terminar consumación, no condujeron a la meta esperada. Cito en este contexto una importante afirmación del autor después de constatar la aporía, después de constatar que la aporía no se ha resuelto. Entonces cito un texto un poco más largo. Pero a la vez la meditación tenía como objeto dejar en claro que su marcha debía invertirse. Dice el texto alemán, das ihr Gang umgekehrt werden muss. La caracterización positiva de los fenómenos en cuestión, no ser todavía terminar integridad, solo se logrará mediante una clara orientación que apunte a la constitución de ser del Dasein. Hasta ahí la cita. En otras palabras, el camino escogido hasta aquí, o sea, 46 al 48, intentaba determinar la constitución de ser del individuo humano respecto de su muerte a partir de la fijación de nociones que apuntan al término efectivo de la existencia de una persona. El más elocuente de ellos es el determinar. Pero el continuo hierro del fenómeno conduce, estima Heidegger, a reconocer que la marcha de las consideraciones fenomenológicas tiene que hacerse en la dirección opuesta, a saber, desde la constitución de ser del Dasein hacia fenómenos como el terminar y la totalidad. Pregunto yo, ¿se trata aquí de un mero ejercicio retórico para dar más énfasis al nuevo camino? ¿O tiene la primera marcha algún sentido de carácter intrínseco a la reflexión? Porque, insisto, hasta el momento, salvo estas pequeñas luces, ha sido un fracaso, el camino se mostró como erróneo y hay que invertir la dirección. Entonces uno se pregunta, yo ya he leído 5 páginas y estas 5 páginas parece que están de más. Por lo demás, debe tenerse presente que el cambio de dirección de la marcha de la reflexión no es el único en el capítulo. Al menos se pueden identificar otros dos. El primero, o sea, el segundo, el primero de estos otros dos, corresponde al paso que el autor da al final de la exposición del esbozo formal de la estructura ontológico existencial de la muerte. En efecto, una vez que se ha determinado que el estar vuelto hacia la muerte se enmarca en los 3 aspectos del cuidado, existencia, plasticidad y caída,
de forma tal que por este camino se accede a las tres primeras conquistas de la definición ontológica de la muerte, que son posibilidades propias, efectivas e insuperables. Una vez alcanzado esto, el autor reconoce la necesidad de un giro hacia la cotidianidad. Cito: sin embargo, para la plena justificación fenoménica de esta proposición, la proposición es el cuidado, es el término ontológico para la totalidad del todo estructural del Dasein, no basta con un bosquejo, una Vorzeichen de la conexión entre el estar vuelto hacia la muerte y el cuidado. Esta conexión tendrá que hacerse visible ante todo en la más inmediata concreción del Dasein, en su cotidianidad. Hasta ahí la cita. El cambio de la reflexión consiste en este caso en el paso de lo formal a su concreción. Y hay un par de pasajes que hablan de ello. A su vez, el segundo de los cambios en la marcha de la consideración se produce en este contexto de análisis formal y análisis concreto. Pues en las reflexiones iniciales del parágrafo 52 el autor señala lo siguiente. También tengo un texto un poco más largo, pero nuevamente muestra este segundo cambio de dirección. Dice Heidegger: la marcha de la investigación ha procedido hasta ahora desde el bosquejo formal de la estructura ontológica de la muerte hacia el análisis concreto del modo cotidiano de estar vuelto hacia la muerte, lo que acabamos de decir, dirigido hacia la cotidianidad. Sigo la cita. Ahora, en cambio, siguiendo una dirección opuesta, deberá llevarse al pleno concepto existencial de la muerte, deberá llegarse al pleno concepto existencial de la muerte mediante una interpretación complementaria, interpretación, del modo cotidiano de estar vuelto hacia el fin. Hasta ahí la cita. La traducción está levemente modificada por mí. Entonces, el análisis complementario, por medio del cual se accede a las nociones de certeza e indeterminación, que son las últimas de esta definición de muerte, se lleva a cabo desde el enfoque puesto en la cotidianidad en dirección al concepto ontológico, pero que ahora ya no es puramente formal. Ese entonces sería el segundo cambio. Así pues, estos cambios de dirección en la marcha de las consideraciones son meros ejercicios retóricos en la exposición del tema, o se trata de exigencias que surgen desde la cuestión misma planteada. Entonces yo quisiera decir que hasta el momento el autor nos ha mostrado un largo reflexión sobre hierros. Yo preguntaba, bueno, pero ¿serán pura retórica? ¿Serán parte intrínseca? Después de los hierros, los giros. Entonces hace un cambio de dirección, hace la estructura formal. Después, dentro de ese cambio de dirección, otro cambio hacia la cotidianidad. Y cuando está en la cotidianidad, y desde aquí tenemos que llegar a la estructura formal, otro cambio de dirección. Entonces hay un juego de cambio de dirección, un poco como el tráfico en Bogotá. Entonces también la pregunta que uno se hace es ¿qué función cumplen todos estos cambios de dirección? ¿Son adornos? Esa es la pregunta. La retórica son adornos para hacer más elegante la exposición, o filosóficamente tienen algún valor. Esa es la pregunta que yo quisiera decir que yo la hago en serio. No es tampoco una figura retórica para decir que tiene un gran valor y que es formidable. Es una pregunta que yo me hago y no tengo una respuesta definitiva. ¿Qué función cumplen todos estos juegos? Porque a veces en el lenguaje de Ortega los filósofos tienen que mostrar sus bíceps filosóficos. Entonces, ¿será solo el ejercicio de querer mostrar su capacidad dialéctica? O, insisto, o corresponden a la problemática filosófica misma que exige este tipo de cambio, intentos, etc. Entonces ahora voy a continuar. Así pues, estos cambios de dirección son meros ejercicios retóricos en la exposición del tema, o se trata de exigencias que surgen desde la cuestión misma planteada. Como se dijo arriba, en la presente ponencia interesa ante todo el primero de estos cambios de dirección, desde las nociones de totalidad, consumación, etc., hacia una determinación formal de la muerte a partir de la estructura del cuidado. Asimismo, es también importante destacar la función delimitadora del parágrafo 49.
En lo que concierne al problema aquí tratado, debe mencionarse la diferenciación entre fenecer, dejar de vivir, y morir. En efecto, el primero, fenecer, en alemán verenden, corresponde, según Heidegger, al terminar del viviente que no tiene el modo de ser del individuo humano. O sea, se entiende la muerte de los animales. El segundo, dejar de vivir, ableben, queda determinado como la muerte fisiológica del individuo humano. Y es, según Heidegger, un fenómeno intermedio entre el fenecer de los animales y el morir propiamente humano. Y el tercer concepto, morir, sterben, es reservado, dice el autor alemán, para, y cito, la manera de ser en la que el Dasein está vuelto hacia la muerte. A esta tercera noción se aboca el examen filosófico de la muerte en ser entiendo. Entonces delimita muy bien de qué muerte está hablando cuando él habla de muerte. Y se refiere a esta, repito, manera de ser en que el individuo humano está vuelto hacia su muerte, y no las otras dos. Entonces esta parte ha sido más bien expositiva. Ahora yo quisiera presentar una interpretación del cambio de dirección. Es filosóficamente más sugerente postular que el primer cambio de marcha de la reflexión viene exigido por las cosas mismas. En efecto, si se quiere llevar a cabo un examen de la comprensión de la muerte, es indudable que el estudio se encuentra con innumerables consideraciones prefilosóficas y filosóficas sobre ella, religiosas, culturales, etc. No se las puede omitir pura y simplemente, sino que han de ser tomadas en serio en su mérito. Así pues, el hecho que Heidegger llegue a una delimitación que se concentra en la manera como la muerte es parte de la existencia en cuanto posibilidad extrema, debe tomar su punto de arranque de una mirada desprejuiciada de dichas reflexiones. Así visto, es claro que la reflexión usual sobre la muerte ha fijado la mirada en ella como un tema inapresable. Dada la permanente inconclusión de la existencia humana, no se puede tener vivencia alguna de la muerte en primera persona singular. Asimismo, se ha buscado en la determinación de la muerte de los demás una vía para alcanzar una definición de la muerte. Sea en definitiva correcta o no la crítica de Heidegger a estos enfoques, es un hecho que estas miradas han sido ampliamente puestas en uso en la historia de las ideas. A su vez, el esfuerzo por precisar el carácter de la totalidad de la existencia humana y de aquello que aún le falta para alcanzar esto, apunta a la idea que nada definitivo podemos decir de una persona mientras ésta no haya fallecido. Como por ejemplo, consigna Aristóteles en la Ética a Nicómaco. Y cito, digo respecto a la Ética a Nicómaco, a propósito, en la filosofía práctica aristotélica se encuentra la idea de que no se puede afirmar de alguien que es feliz o próspero si no ha alcanzado el fin. Pues a propósito de que la felicidad requiere de una vida entera y que es posible que el más próspero caiga a la vejez en grandes calamidades, como es el caso de Príamo, Aristóteles afirma lo siguiente, cito, entonces, ¿no hemos de considerar feliz a ningún hombre mientras viva? ¿Y será menester, como dice Solón, ver el fin? Si es menester ver el fin y juzgar entonces venturoso a cada uno, no porque lo sea en este momento, sino porque lo fue antes, ¿cómo no será absurdo que cuando uno es feliz no se reconozca con verdad la felicidad que posee por no querer declarar felices a los que viven a causa de la mudanza de las cosas? Entonces, Aristóteles en la Ética Nicómaco se pone el caso de Príamo, un hombre justo, mayor, y entonces recuerden el rey en Troya, y él tiene que ver, tiene que huir, tiene que ver la destrucción de su ciudad. Nadie puede decir que Príamo haya sido eudaimon, feliz. Entonces hay que ver el fin, porque si uno hubiera dicho eso 2 o 3 años antes, o que sea 5 años antes,
sí, digamos, se puede decir que ha tenido una vida íntegra y plena. Y al final de su vida, retrospectivamente, pone una luz, diríamos nosotros, un manto de duda sobre esta felicidad. Entonces hay que ver el fin, la persona tiene que estar muerta para que uno pueda decir, sí, realmente tuvo una vida plena, estupenda, feliz. Entonces, eso ha sido también recogido en la filosofía práctica de Aristóteles. En resumidas cuentas, cabe sostener que la marcha de la investigación recién expuesta corresponde a un procedimiento que bien puede ser caracterizado de dialógico en el sentido platónico del término. Vista de esta manera, la indagación tiene como momento constitutivo suyo una interpretación de los modos en que la muerte es entendida en una determinada época. Entonces esa sería la tesis que yo quisiera plantear. Entonces esa parece que es la función de esta primera parte del texto, ¿sí? Hacerse cargo de las maneras como una época o un conjunto de épocas se enfrenta con la muerte. Ahora bien, paso a la segunda parte, porque aquí no termina. Una breve mirada al fenómeno de la muerte y morir desde la perspectiva actual. Han pasado casi 90 años desde que se escribió ese tiempo, de una serie de cambios relativos a la manera como la muerte es comprendida. El punto de arranque de las consideraciones actuales es en parte diferente de aquel con que se confrontó Heidegger a mediados de los años 20 del siglo pasado. En efecto, Hans Ulrich Gumprecht destaca, a propósito del gran eco que produjo la publicación de ese tiempo, que su abordaje de la muerte es, en el plano de un análisis existencialista, eso es Gumprecht, el tema más importante de la obra. Ahora bien, llama la atención, sostiene Gumprecht, que en este aspecto haya resonancia una fascinación central de la cultura occidental a mediados de los años 20 del siglo pasado, hasta ahí. A tal respecto, el autor habla también de una omnipresencia del pensamiento sobre la muerte en el primer tercio del siglo XX. Por nuestra parte, sin tener la pretensión de hacer una afirmación taxativa, cabe sostener que en los tiempos que vivimos no hay signos para identificar una fascinación central. No sería un cambio epocal. Hoy día no hay fascinación por la muerte, al parecer. Por otro lado, desde comienzos del siglo XX hasta hoy, los cambios relativos a este tópico son de gran envergadura. Baste mencionar, a modo de botones de muestra, lo siguiente. Yo menciono 5 puntos, son solo botones de muestra, porque es un tema que naturalmente me supera. Punto 1. Esperanza de vida al nacer. Cito datos de Chile porque, bueno, soy de allá y los tenía más a mano. El año 1900, la esperanza de vida al nacer correspondía en Chile a 23,5 años para los varones y 23,6 para las mujeres. Entonces, varios estamos bastante pasados de esa. A su vez, en 2007, que es el último dato, la esperanza de vida era para los varones de 74,95, 75 años, y para las mujeres de 80,66 respectivamente. Ese es un cambio brutal, digo yo. El dato de la esperanza de vida al nacer es el dato, parece, dicen los especialistas, que más nos dice respecto de los años efectivos que las personas viven. En el mismo sentido, punto 2, logros de la medicina moderna. Trau destaca en el caso de Alemania, cuya realidad no es por cierto equivalente a la latinoamericana, que muchos pacientes que hace 5 o 6 décadas no tenían chance de sobrevivir, hoy en día pueden contar con una prolongación considerable de la vida y además en buenas condiciones. En esta línea, Kübler-Ross consigna lo siguiente, es un texto de Kübler-Ross sobre estos cambios en medicina. Dice: las epidemias causaban gran número de víctimas en generaciones pasadas. La muerte en la infancia era frecuente y había pocas familias que no perdían alguno de sus miembros a temprana edad. La medicina ha cambiado mucho en las últimas décadas. La difusión de las vacunas
ha erradicado prácticamente muchas enfermedades, por lo menos en Europa Occidental y Estados Unidos. El uso de la quimioterapia, especialmente los antibióticos, ha contribuido a reducir cada vez más el número de muertes debidas a enfermedades infecciosas. Un mejor cuidado y educación de los niños ha reducido mucho la enfermedad y la mortalidad infantil. Las numerosas enfermedades que causaban un impresionante número de víctimas entre personas jóvenes y de media edad han sido dominadas. Cada vez hay más viejos y por lo tanto cada vez hay más personas con enfermedades malignas y crónicas que se asocian con la vejez, porque antes no existía por la gente se moría. Tercer punto, solo lo menciono, no lo desarrollo. Discusiones actuales sobre eutanasia, muerte cerebral, pena de muerte, etc. Conjunto de discusiones bioéticas. Cuarto, insisto, son solo botones de muestra. Muerte y medio ambiente. También esta preocupación epocal ha tocado la comprensión de la muerte. Por ejemplo, el Infinity Burial Project del artista Jae Rim Lee. En este marco, ella, de este proyecto, el Infinity Burial Project, ella ha diseñado lo que llama un Mushroom Death Suite, o sea, una ropa, un traje con champiñones, que descompone más rápidamente y mejor los elementos tóxicos que hay en el cuerpo humano. Entonces hay un texto, si usted pone Jae Rim Lee, encontrará, ella aparece vestida con una ropa como de ninja, que se supone que uno le tiene que poner al difunto, y esa ropa compone los elementos tóxicos y entonces el cadáver daña menos el medio ambiente. Después, quinto punto, el último que menciono, búsqueda de inmortalidad. Un fenómeno digno de atención, no tanto por las personas involucradas, cuanto por el efecto cultural del mismo, es la criopreservación o criónica. Se entiende que congelan a la persona antes de morir y la descongelarán 200 años después cuando se pueda curar la enfermedad. La muerte actual se transforma en una espera de reanimación en un momento futuro en el que el mal que causó la muerte o que iba a causar la muerte pueda ser curado. Que es lo que ha sucedido al parecer con un señor que se llama James Bedford, cuya preservación alcanza ya casi 50 años. Entonces, más allá de cuántas personas tienen acceso, en la cultura, en el cine, qué sé yo, eso, en la literatura tiene un eco. Entonces, paso, es solo de ciertos 5 puntos, un botón de muestra de lo que de la comprensión actual de la muerte, por cierto, muy insuficiente, pero nos sirve de orientación. Tercero, a modo de conclusión, entonces, ¿cómo hago yo esta evaluación? Es sin duda muy cierto que el propósito de Heidegger en ese tiempo es ontológico y debe ser como tal tomado siempre en consideración. En tal sentido, es claro que la obra no pretende ser un diagnóstico antropológico ni ético de su época, pues las determinaciones de la existencia humana que el autor alemán estima alcanzar tienen, según él, un carácter formal que asumen diversas concreciones históricas, las que se encuentran allende los límites filosóficos establecidos en el tiempo. Sin embargo, si la marcha de la reflexión ha tomado de una forma u otra en consideración las maneras de aproximarse a la muerte por parte de las comprensiones dominantes en un momento dado, parece ser pertinente preguntarse de qué forma ello puede ocurrir respecto de los puntos recién esbozados de la comprensión actual. En efecto, los enfoques actuales, algunos de los cuales fueron resumidos arriba, se inscriben en gran medida en las perspectivas que Heidegger expone en los parágrafos 46 al 49. Con todo, cabe poner de relieve que tanto la preocupación médica por la prolongación de la vida, como también el trato con el cuerpo del difunto o el trato con el cuerpo de la persona que en el futuro se quiere reanimar, tienen el núcleo en el aspecto somático de morir. Es una relación que se establece con un organismo, sea para mantenerlo con vida, sea para preservarlo o para que se corrompa sin daño al medio ambiente.
corresponde, por tanto, a lo que Heidegger caracteriza como dejar de vivir ableben la muerte fisiológica del Dasein, y por tanto fuera del marco de lo que él quiere analizar. Parece ser entonces que una consideración de la muerte que centra la mirada en el carácter de posibilidad para la persona no es lo más extendido actualmente. Es decir, que son afirmaciones mías que no pueden ser taxativas, parece, ¿no? Pero vale aquí la pena mencionar un grupo de enfoques que atienden, ante todo, al hecho que la muerte ha de constituir una experiencia humanizadora tanto para el agonizante como para sus deudos. Y aquí, entre otros, los proyectos de los hospicios o en medicina la atención en los cuidados paliativos. A tal respecto, sírvanos para concluir la referencia al médico Gian Domenico Boracio, a quien en una entrevista se le pregunta cómo se encuentra la manera correcta de morir. Boracio es un especialista en temas de cuidados paliativos, esta fase terminal del vivir, etc. Y la respuesta que da Boracio es la siguiente. Dice, entonces le pregunta, ¿cuál es la forma correcta de morir? Y él dice, eso nos lo enseñan los agonizantes mismos. Hay datos científicos que muestran que ellos saben mejor y de forma más precisa lo que requieren. Podemos también aprender de ellos a entender mejor la vida desde la muerte. Es muy enriquecedor considerar alguna vez la propia vida a partir de la representación de la propia muerte. Hay tantas maneras de morir como maneras de vivir. La buena muerte, entendida como una plantilla, no existe. Al final, cada uno muere como ha vivido. Hasta en la cita de Boracio. Por su parte, el pensamiento de Heidegger ayuda, estimo yo, a fundamentar filosóficamente mirada como esta. Muchas gracias. En primera instancia no me voy a referir al contenido de tu excelente trabajo. Tal vez si queda tiempo me refiero al contenido, pero en primera instancia quisiera referirme a la traducción que tú traes de Dasein, con varias connotaciones que yo veo allí. Si entendí bien, hay una muy válida intención, llamémosla didáctica, pedagógica, de evitar la confusión a través del término alemán. Y en ese sentido me parece una muy buena intención. Me complica un poco la idea de que también didáctica y pedagógicamente, tal vez por la vida más difícil, creo que esta traducción puede confundir un poco más que el uso del término mismo. Te voy a explicar por qué, al menos desde mi concepción. Y confunde porque toca cimientos de la obra de Heidegger fundamentales. Es como lo estoy viendo. En primer lugar, tú mencionaste el sentido... ¿No me escuchas? Sí. Ahora, bueno. En primer lugar, tú mencionas el sentido corriente del término Dasein en alemán y de alguna manera no se resalta el sentido mismo de existencia del término Dasein, que es fundamental para Heidegger. Y existencia más allá de la connotación que nos ofrece el término individuo humano en dos sentidos. En primer lugar, por el componente de individuo, en segundo lugar, por el componente. Si no están de acuerdo conmigo, entonces, en los dos componentes del término que usaste veo yo complicaciones con el contenido mismo de la obra heideggeriana. Sé que tú también lo comprendes, obviamente, pero en la idea de evitar la confusión yo quisiera al menos mostrar otra posición frente a la terminología. En primer lugar, Heidegger da sentido al Dasein en un primer sentido, fundamentalmente por la connotación que tiene de ser en el mundo. Dasein como ser ahí en el mundo.
Y estar en el mundo tiene una connotación diferente al estar frente al mundo, que es lo que por lo general se concibe con el concepto de individuo, un individuo frente al mundo. Mientras el Dasein en sí mismo, in situ, está resaltando, implica el concepto de ser en el mundo, estar en el mundo, sí, es la traducción de Rivera. Quiero decir que por esa dirección, obviamente el concepto de individuo podría complicar la comprensión de aquellos que no acceden al alemán y no abordan el concepto mismo de Dasein en el sentido corriente y en el sentido primero heideggeriano. Se complica más el asunto cuando pensamos en Dasein con el guión que Heidegger usa en muchas ocasiones, Dasein, en el sentido del Dasein como el ahí del ser. Allí hay una connotación ontológica que supera la simple connotación del término individuo en el uso de individuo humano. Adicionalmente, si pensamos el otro componente de humano, resaltamos un elemento que para Heidegger es bastante discutible, que es el carácter humanista del Dasein. Es decir, pensar el Dasein desde una perspectiva antropológica humanista. Y el concepto de humano obviamente abre esa lectura, no para ti ni para mí, pero sí para aquellos a quienes intentamos evitar la confusión con el término Dasein. Es lo que veo allí. Adicionalmente, Heidegger en varias ocasiones, cuando quiere hacer referencia a eso que podemos llamar individuo humano, dice en alemán claramente menschliches Dasein. Y allí está intentando poner una especie de diferenciación con el Dasein puro, con el Dasein sin el carácter de menschlich, que creo que debería ser tenido en cuenta. Me parece entonces que ese uso del Dasein como individuo humano implicaría dos elementos muy discutibles desde la filosofía Heidegger: el carácter individual, que tiene connotaciones antropológicas y connotaciones de una relación con el mundo diversa, la que Heidegger quiere trabajar con Dasein, y en segunda instancia el carácter del humano. Tanto así que esto me atrevería yo a decir que la diferencia entre el morir ya es un poco con el contenido, pero no es discutir con tu contenido, sino decir algo más de lo que yo creo que se puede decir, y es: el morir humano se diferencia del simple fenecer animal, no por el carácter humano del viviente que murió, porque incluso tomo 24-27 Heidegger hace una diferenciación de los diferentes modos de ser y diferencia claramente entre el viviente y el Dasein. Y allí, cuando diferencia entre el viviente y el Dasein que está en el mundo, lo que menos importa es el carácter del viviente. Lo que importa es el ser en el mundo, y en ese sentido lo que daría un punto culminante al significado del morir humano diferente al fenecer animal es el ser en el mundo, y no el carácter de ser un individuo humano. Creo que esa traducción, por esto no es una discusión lingüística ni etimológica, esa traducción implicaría incluso una concepción también un poco diferente del morir frente al fenecer en la filosofía Heidegger. No sé si fui claro, quien me estaba agrediendo puede contraargumentar y ayudarnos, pero veo mucha posibilidad de realmente confundir con individuo humano frente al concepto de Dasein. Pero yo sé que era una intención didáctica y la mía también. No sé si los confundimos con dos intenciones didácticas un tanto diferentes en la traducción del término Dasein. Es mi preocupación también, ¿no? Pero a mí me parece muy bien que haya una polémica, esa es la intención también, no deja de... Yo diría lo siguiente: en ese tiempo, la, entre comillas, definición de Dasein, dice Heidegger, el ente que en cada caso somos nosotros mismos. Esa es la definición. Entonces, si hay que traducir la definición, la expresión de la esencia, nos decía Aristóteles, entonces el ente que en cada caso somos nosotros mismos. O sea, en cada caso tú, yo. Entonces, uno podría decir también, bueno, Dasein es nosotros, o es en cada caso yo. Eso es lo que dice el texto. Entonces, ¿cómo uno traduce cómo decir en español ese ente que en cada caso somos nosotros? Esa es la pregunta. Segunda consideración. Cuando en español, yo hago algunas, son fáciles de hacer las afirmaciones, son difíciles de probar a veces.
Pero en círculos filosóficos, en español, pero entiendo también en parte en italiano, se ha ido imponiendo la idea entre los círculos heideggerianos de hablar simplemente del Dasein como la cosa más obvia del mundo, entre los círculos filosóficamente, y por lo tanto en los ambientes filosóficos se asocia rápidamente Dasein con la filosofía de Heidegger. Y yo quisiera recordar que cuando Heidegger hace 90 años elige el concepto, él quiere decir que quiere ocupar un concepto que algo a la existencia, pero también que no esté lastrado por una cierta tradición. Pero claro, han pasado 90 años y ya tenemos una tradición heideggeriana. Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo evitar una cierta jerigonza? Que claro, los especialistas, entre ellos, se entienden, se aplauden, maravilloso, es una especie escolástica. ¿Cómo evitar eso si la intención del autor es tratar de usar un concepto desprejuiciado? Entonces tenemos, por una parte, que el individuo que en cada caso somos nosotros, y por otra parte, buscar un concepto que no tenga un lastre filosófico. Yo creo que hoy día la palabra Dasein, al menos en español y en algunas lenguas románicas, no conozco otro idioma, yo creo que sí tiene un lastre ya, aunque los especialistas en Heidegger no lo quieran, la palabra adquiere vida propia, por decirlo así. Entonces, claro, mi solución, sí, que entre comillas más bien es un problema, es que en algunos casos, porque ustedes se fijaron, yo también usé la palabra Dasein, en algunos casos, cuando no haya peligro de confusión, para evitar este exceso de lenguaje puramente heideggeriano, porque incluso yo de vez en cuando uso incluso la expresión persona, cuando no hay duda que en el contexto que uno está hablando no cabe confusión. En ese caso yo evitaría hablar de Dasein. Y por lo tanto la pregunta, Alfredo, sería en qué medida, porque yo reconozco todas las objeciones que haces tú, y por eso en esos casos yo diría, bueno, en ese caso usemos la palabra Dasein. Y en otros casos diría yo, bueno, usemos individuo humano u otra, porque no es que yo me apegue a eso. La pregunta es cuánto, en qué medida uno, y ciertamente que en los casos en que resistió, entonces yo te concedo absolutamente. Yo no es que defienda a morir la expresión, pero es individuo humano, pero al menos habrá que buscar, creo yo, la manera de expresar a ese individuo que somos, a ese ente que somos en cada caso nosotros mismos, con el menor lastre filosófico posible.